Pues comenzamos. Entonces, muy buenas tardes a Latinoamérica, buenas noches en España. Soy su servidor Cuauhtémoc González y pues tengo el gusto de que me acompañe aquí el líder del equipo docente, el chef César Sánchez. Bienvenido, chef, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias aquí recibiendo a todos. Pues muchas gracias por acompañarnos y esperemos que en esa videoconferencia pues podamos resolver la mayoría de sus dudas y pues bueno, estamos aquí para atenderlos, servirles y con gusto de veras de poder compartir estos elementos, estas técnicas y estas recetas de cocina mexicana tradicional. Chef, es un honor para nosotros esto que está sucediendo. Como tú sabes, desde 2010 la cocina mexicana es patrimonio cultural de la UNESCO y bueno, pues precisamente Universidad de Celaya en México hizo este curso gratuito, masivo y a distancia para poder difundir un poco de nuestra cultura, de nuestra gastronomía mexicana. Hemos visto en los foros participación muy activa. Si ustedes, los que están en este chat, en este videoconferencia, no lo han hecho, los invitamos a que participen, todavía es tiempo en el foro 1. Vimos cosas muy, muy interesantes que nos fueron compartiendo. Si les parece, primero que nada, les doy la instrucción. Si quieren opinar, pueden levantar la mano, solicitan la palabra ahí en el chat y ahí dice levantar la mano, o simplemente pueden escribir ahí en el chat y nosotros vamos leyendo sus preguntas. En este preciso momento hay 5 participantes, nos da mucho gusto recibirlos. Déjenme ver quiénes están. Está M. Carmen Hernández, Pilar Adriana, Tarabi, bienvenidos. Y bueno, pues ahora sí, platicamos un poco del foro, chef. Creo que lo que causó furor en el foro, los que lo están viendo ahora, en el primer foro, vamos a tener 2 foros. Uno va a ser sobre las temáticas de las unidades 1 y 2 y el siguiente foro sobre los temas 3 y 4. En la temática 1 y 2, lo que vemos que causó mucho furor, chef, fue el tema del molcajete, ¿cierto? Que por qué tiene que ser de ese material, que qué características tiene, que por qué no usan morteros que tienen en otros países, o si es apropiado o no apropiado. Vemos que nos mostraron por aquí, por ejemplo, Emanuel Bubard nos mandó de Barcelona unos que parece que son de madera, ¿cierto? Nos hablaron o nos escribieron desde Grecia, nos hablan del amaranto, desde Murcia en España, etcétera. Pero vimos que ese era un tema recurrente. Por aquí alguien de Curitiba, en Brasil, nos mandó una foto de algo que se llama pilau. Nos manda también ahí su mortero que usa. ¿Qué nos puedes comentar del molcajete, chef, por favor? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues es un elemento clásico dentro de la cocina mexicana. Hay 2 elementos muy clásicos para, bueno, que era nuestra fuerza mecánica para poder moler, poder hacer salsas, que para el mexicano es sumamente importante tener una muy buena salsa en la mesa. En sí, uno de los grandes cronistas de la conquista, Fray Bartolomé de las Casas, decía cuando él observaba en las cortes del emperador azteca, a los cuales fueron invitados, decía, el indio, si su comida no pica, siente que no come. Entonces, la salsa es lo primordial en la mesa. No hay salsa, no hay comida. No hay picante, no hay comida. Y esto es, pues bueno, es antropológico y la mayoría de los mexicanos, no todos, pues comemos chile, ¿no? Algunos en menor o mayor cantidad. Y pues, el molcajete es mucho más común porque es más fácil de usar. El metate es una pieza mucho más grande, mucho más pesada, requiere mucho más esfuerzo y pues bueno, ya hay molinos o no sé, licuadoras o algo así, que esas grandes cantidades, pues bueno, es mucho más fácil molerlas en estos, con estas maquinarias. Y pues el molcajete, si tú quieres hacer una salsa rapidísimamente, simplemente es asar tus chiles, tomates, tomatillos, que también les decimos aquí, en verde o en rojo, chiles, ajo y cebolla, y es una salsa extraordinaria para compartir en la mesa. Nosotros lo ocupamos de basalto porque es una piedra que es una piedra volcánica, justamente, que también aporta sabores a los alimentos. Seguramente, pues es por esta misma causa que es tan popular en México, porque vemos que aporta sabores, oxigena el alimento
y pues a nosotros ya es muy fácil de usar. Si estás en una gran ciudad es un poquito más complicado que lo uses, pero pues bueno, en muchos estados de la República y cuando sales en automático a el área conurbada de Ciudad de México, por ejemplo, en todas casas hay molcajetes, ¿no? Entonces es algo que se usa comúnmente y nosotros por costumbre ocupamos este basalto o lo hacemos de basalto porque aparte dura para toda la vida. O sea, yo tengo un molcajete que es de mi bisabuela, tiene como 120 años y todavía anda y hacemos unas salsas sensacionales ahí. Muchas gracias, chef. Pues muy interesante. El tema del molcajete, como les decía, causó mucho furor aquí en el primer foro. Nos hablan también de algunos ingredientes. Por ejemplo, nos dice Jesús Lastra, conocía ya los utensilios utilizados en el video y en relación a los ingredientes, en mi zona tenemos un tipo de chile que se denomina pimiento de padrón. Hay picantes y dulces. Estas son como también inquietudes. A lo mejor en las zonas donde nos escuchan, pues en primera no tienen un molcajete. Tal vez la inquietud más importante es si pueden utilizar un sustituto. Y la número dos, ¿qué tipo de ajís, que también le dicen en otras regiones, o de chiles pueden utilizar si no tuvieran el que decimos en las recetas? Pues miren, lo importante en México para un mexicano no es solamente que el chile pique, sino que también sepa. Dentro de nuestras grandes variedades que hay en seco y en fresco, todos, absolutamente todos los chiles en México tienen un sabor muy particular. Cuando vamos a otras partes del mundo y nos toca llevar la cocina mexicana y no encontramos ese chile adecuado, por ejemplo, un chile poblano que nosotros ocupamos mucho, que es un pimiento enorme, pues nosotros lo sustituimos, vemos las características a lo mejor de algún pimiento dulce o algún chile dulce, lo olemos, vemos si es similar el sabor, porque parece, aparte se parecen, no hay muchos que son muy parecidos en cuanto a tamaño, color, figura, y ocupamos uno que pique o uno asiático, que son regularmente los que pican mucho, y lo complementamos el picor con el sabor. Hacemos experimentos, hacemos algo de laboratorio y hacemos un sabor asimilable. Lo importante en una salsa mexicana no es que pique, eso es algo que es totalmente falso, es que sepa picar. Esa es la característica de la salsa mexicana. La salsa mexicana le da sabor a todo y le da picor a todo. Entonces, bueno, yo recomendaría que si hay un restaurante mexicano cerca con mexicanos o algunos elementos mexicanos, lo prueben y después con sus chiles, ajís o pimientos locales traten de asimilar el sabor, porque es lo rico de la cocina mexicana. Lo rico es que tiene que estar rico. Muchas gracias, chef. No sé si nos están escuchando bien, algo que nos quieran comentar. Recuerden que ahí está el chat. Puedo abrir micrófonos también para los que gusten opinar algo. Este foro pues es abierto para ustedes. Lo cerré un instante porque de repente se oyen los ruidos ambientales, pero ahí estamos a sus órdenes. No sé si nos quieren comentar algo hasta el momento. Ahí también en el foro general también vimos temas muy interesantes que no se nos habían ocurrido a nosotros y se les ocurrieron a ustedes. Igual los invitamos a que en el foro general, en la discusión general, si quieren conocer o tienen alguna inquietud que no sabían de la cocina mexicana, lo pueden expresar ahí. Entonces, no sé si hasta el momento alguien nos quiere opinar algo. Por lo pronto, a nosotros nos encantó, chef, ¿verdad? Ayer esta pregunta la vimos muy interesante, fue de Manuel Ángel Pereda Viña. Fíjense bien, yo no lo sabía, pero el chef, pues, todo un experto en el tema nos complementó. Dice, ¿por qué se usaba la chía para sitiar ciudades? Me imagino en tiempos prehispánicos. Y entonces, antes de que nosotros contestáramos, Rubén Vázquez contestó, no soy de México, pero lo que él dice es que porque se descomponía con facilidad y era excelente para la nutrición de guerreros. No se descomponía con facilidad. Entonces, por ahí le complementamos diciéndole que la chía, al momento de hidratarse, se expande en el estómago, creando una sensación de saciedad.
y entonces sus nutrientes son de fácil asimilación. Por lo tanto, suponemos que al quitar este componente o al robárselo, había ahí problemas, ¿verdad? Era una táctica de guerra. Pero es muy, muy curioso, ¿no? Que la chía, lo que podemos aprender de esto es que la chía tiene componentes muy importantes nutricionales. Tenemos justamente, voy a hacer el comercial, en la Universidad de Celaya tenemos otro MOOC que se llama Alimentación Saludable, que esperemos volver a hacer la segunda edición el año que entra y hablamos de estos temas también. Chef, algo que nos quieras complementar al respecto sobre la chía, sobre el amaranto que también se habló ahí en el curso. Pues sí, bueno, efectivamente, estos alimentos, estos semicereales, eran de gran importancia, no únicamente por su sabor, era porque eran muy ligeros, siguen siendo ligeros. En sí, si alguien conoce el amaranto, sabe que 1 kilo de amaranto te llena como 2 bolsas. Es muy, muy ligero. Lo puedes comprimir, lo puedes hacer una pasta y te sirve igual, te nutre igual. En sí, tenemos aquí em, eh, nuestra santa trilogía, podemos decir que la alimentación que era chile, maíz y frijol, pero se olvida de un elemento principal que era el amaranto, porque no había abastecimiento suficiente de maíz, se hacían tortillas de amaranto también, y el amaranto era un semicereal o un producto muy apreciado por las culturas prehispánicas de fácil acceso. Nosotros en la época prehispánica no teníamos transporte o animales de carga. Se rentaban las personas, se llamaban tamemes, era una familia que justamente se rentaba para llevar, se amarraban algo que se llama tanate, que es una bolsa, se amarraba en la frente y le iban cargando con una curvatura que tenían muy específica de la espalda y caminaban durante kilómetros para llevar estos ingredientes, y regularmente eran chiles secos, maíz seco, que por eso tenemos tanta costumbre de nixtamalización también, frijol, y bueno, y esos cereales que eran tan importantes para, pues no nada más sitiar ciudades, pero era muy fácil y muy práctico tener tu bolsita de chía, estar 2, 3 días ahí y sentir la saciedad y sobre todo los nutrientes que eran muy fáciles de asimilar, aunque en ese tiempo no lo sabían, pero por una extraña razón ellos seguían vivos, ¿no? Y seguían así lúcidos en la batalla. Interesante, chef. Fíjate lo que nos dice aquí Emanuel, chef. Aquí en Europa no tenemos idea de la verdadera cocina mexicana. De verdad estamos bajo la dictadura del Tex-Mex. Y fíjate que cuando hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países, también nos damos cuenta de eso. Eso es por naturaleza, por el poder económico que tienen los Estados Unidos. Sin embargo, lo que buscamos, como respondió por ahí nuestra compañera Pau, es justamente en este tipo de cursos tratar de difundir esta cultura. Hay muchas recetas, hay unas recetas muy sencillas, chef, y no sé si nos puedas decir qué hay más allá del Tex-Mex, cuántas variedades de cocinas podríamos hablar o podríamos ahondar. Sí, claro. Bueno, el Tex-Mex, bueno, tiene ventajas y desventajas, ¿no? La gran desventaja es que, pues bueno, tiene estigmatizada la cocina mexicana y todo el mundo que prueba comida mexicana piensa que es un pico de gallo con crema ácida, ¿no? Entonces, unos totopos, y bueno, en cierta parte sí lo es, pero no es todo. También el Tex-Mex o la cocina de Tex-Mex es tejana. Texas perteneció a México, Nuevo México perteneció a México, y muchos inmigrantes y muchas costumbres que teníamos los mexicanos o gente de Sonora, Chihuahua, se quedó en esos estados, ¿no? Que fueron ya, o sea, son parte de Estados Unidos. Por ejemplo, los clásicos burritos, pero tú comes un burrito de Texas y comes un burrito en Sonora y es totalmente diferente, ¿no? Aunque la tortilla de harina es, pues, por las costumbres de alimentación y porque en Estados Unidos se tropicaliza para no únicamente en ese tiempo no eran inmigrantes, sino los habitantes oriundos de Texas, sino pues también para la gente anglosajona que come otro tipo de elementos, ¿no? Entonces se tropicaliza y es por eso un burrito más americano o norteamericano que mexicano, ¿no? Que es parte de Sonora. Nuestra función justamente es esa, es difundir esas recetas sencillas que
bueno, que son de elementos clásicos. La cocina mexicana eh, tiene una gran ventaja, sobre todo por lo a largo del país, ¿no? Y por justamente estas carencias de transporte, los estados son muy específicos en sus técnicas y en sus ingredientes. Por ejemplo, ¿no? En el Bajío, pues jamás conocieron los camarones que comían los mayas, porque no había esa comunicación y sobre todo ese transporte eficiente para que los chichimecas comieran camarones, ¿no? Si tenían que comer, comían charales, son pescaditos pequeños de río y se secaban para que duraran mucho tiempo. Entonces, México tiene una variedad de ingredientes y una variedad de técnicas culinarias impresionantes, pero todos tenemos una particularidad: la salsa, la tortilla, los buenos frijoles y compartir los chiles y ciertas verduras como las calabazas, por ejemplo, los tomates y los jitomates. Entonces, aunque tenga toques diferentes, sí tenemos como una rama en común. Pues nosotros en algunas temporadas que hemos tenido, sobre todo en Europa, en País Vasco, en Suecia, en España, en Francia, próximamente en Colombia, que andamos ya muy cerca de conseguir, hay una muy buena temporada igual. Tratamos de dar a conocer lo básico de nuestra cocina mexicana, nuestras técnicas clásicas, y usamos ingredientes locales, porque nosotros no vamos a ir a conquistar, nosotros vamos a agradar y que conozcan nuestra cocina. Si nosotros, no sé, por ejemplo, a un alemán, un alemán del centro, ¿no? O del norte de Alemania, le doy una carne con mucha grasa, no le va a gustar, ¿no? Pero a lo mejor a un español sí le gustaría. Entonces tengo que adecuarme a sus gustos y hacer con nuestras técnicas de cocina mexicana platos mexicanos con algunos toques del país para que se empiecen a acercar a la cocina mexicana y después se animen a tomar o a comerse, mejor dicho, un buen mole negro con chiles que son como el chilhuacle, que es un chile muy característico, muy fuerte, o unos buenos chapulines, que te va a ir interesando y vas adecuando tu paladar a la cocina mexicana y lo vas asimilando con las técnicas. Eso es nuestra intención. Muchas gracias, chef. Algo que toca aquí, un tema que toca Emanuel, él habla del queso. ¿Nos puedes decir algo sobre el uso del queso y partir de cuándo se usó en la cocina mexicana? Antes de eso, chef, yo recuerdo del MOC de la primera edición, que fue hace 2 años, algunos españoles se sorprendían mucho con el cómo elaborar quesadillas. ¿Nos podrías decir, contestando Emanuel, desde cuándo se incorpora el queso a la cocina mexicana y qué son las quesadillas? Ok, bueno, pues no hay un registro de cuándo se ocupa el queso, simplemente pues se va integrando a la dieta del mexicano. Nosotros no comíamos queso aquí porque pues no teníamos vacas, ¿no? Había vacas, cabras, ovejas, no, aquí había animales de corral, únicamente había dos muy importantes, que eran los perros o los cuincles, que justamente se engordaban para que fueran un animal pues, para comer, para consumir, y los guajolotes, totol, pavo, gallina de indias, que también le llamaron en algún momento los, bueno, los españoles, conquistadores, y entonces hay una fusión que dura algún tiempo, que es cuando ya se llama cocina novohispana o cocina mexicana, ya como cocina mexicana, que no sucede dentro de los primeros 30 o 40 años, porque hay un choque de culturas enorme, ¿no? El español peninsular no quiere comer maíz y el indígena mexicano no quiere comer harina. Entonces, hasta que no empiezan a mezclarse los gustos y sabores, pues bueno, se empiezan a ocupar ya elementos más europeos dentro de la cocina mexicana. La característica de nuestros quesos y de cómo le gusta al mexicano es muy curioso, porque son quesos muy suaves, son quesos que no son maduros. Por ejemplo, nuestro queso Oaxaca, ¿no? Que es un quesillo, el quesillo Oaxaca, es un queso pues de hebra, ¿sí? Pero es fresco, el queso es fresco, son quesos blancos, son quesos jóvenes y bueno, tienen a derretirse, pero es el complemento de algo más.
sí comes una quesadilla sola. Y es más, cuando tú vas a un lugar en México, a un restaurante, te dicen que si quieres una quesadilla natural, ¿no? Pero la quesadilla, exactamente, la quesadilla natural, pues es con puro queso, pero es cuando estás enfermo o que no quieres como comer nada, ¿no? Como comer algo ligerito, pero es el complemento para algo. Nosotros a todo le ponemos queso. Hacemos alambres con queso, quesadillas con queso, gorditas con queso, sopes con queso, todo le ponemos queso, pero ese queso, diferentes quesos, pero son quesos suaves, no tan maduros. Quizá no son menonita, ¿no? Que es como estilo Gouda, así que es tiene un poco más de grasa y el proceso es un poco más elaborado, pero son muy suaves. Llega un europeo, come aquí un queso mexicano y dice, ay, le falta tiempo, le falta sabor, le falta maduración. Es complemento de nuestra comida. Y pues bueno, una quesadilla de huitlacoche, por ejemplo, ¿no? Que es este hongo de maíz que nosotros comemos muchísimo en temporada de lluvias, o las flores de calabaza, que yo me sorprendí. Aquí 1 kilo de flores de calabaza, hablar no en euros o en dólares, 1 kilo cuesta 50 centavos de dólar, ¿no? O sea, es una cosa, cuesta 1 euro, por ejemplo. Y allá comprar 200 gramos me costaba 15 euros, ¿no? O sea, impresionante, y aquí lo comes en quesadillas. Entonces, ese también es parte de la particularidad y también de el gran, del gran, pues no sé, variedad de ingredientes que tenemos aquí. Y sí comemos queso desde que tenemos historia y desde que la cocina mexicana es mexicana. Algo es cocina prehispánica y luego algo después es cocina mexicana, cocina novohispana, luego se vuelve barroca, luego se vuelve neoclásica, que es ya el último o el primer imperio mexicano por ahí del 1820, es cuando ya México ya es independiente y son los últimos vestigios de esa comida de convento y parte de comida militar que tenemos. Ahí también uno de los platos más representativos de México es el chile en nogada, que es la cúspide de esta cocina neoclásica, y justamente en su salsa lleva queso de cabra, ¿no? El queso de cabra estilo francés, que cubre a nuestro chile poblano, que es ese chile que les comentaba, relleno de carne, picadillo con frutas, y es todo un show, es todo un poema realmente un chile en nogada. ¿Cómo empezamos desde las quesadillas hasta los chiles en nogada? Las quesadillas es algo muy simple, es un tema muy sencillo de abordar. Son simplemente una tortilla con queso. Una tortilla con queso. Muy bien. Por ahí tus patrocinadores te comentan algo. Sí, claro. Nos está diciendo Emanuel, ¿nos puedes decir sobre un elemento mágico que acaban de descubrir? ¿La chaya? ¿Conoces? Sí, la chaya es una especie de espinaca. En sí, aquí por ejemplo, parte del Bajío es como hierba mala, ¿no? O sea, la chaya sí, o sea, es hierba, es un quelite, que nosotros le decimos quelite. Todo lo que se llama quelite, lo que le decíamos quelite es hierba verde, quiere decir, náhuatl quiere decir hierba verde. Tenemos papaloquelite, tenemos verdolaga, también es un quelite. Entonces, esta chaya es una especie de espinaca, es como una espinaca, y en el sureste se ocupa mucho para hacer agua. Haces un agua, bueno, por las propiedades que tiene mucho hierro, por ejemplo, y es así altamente nutritiva y es deliciosa. Podemos hacer tamales, que es estas, como pasteles de maíz que yo siempre les digo, que es la técnica es como si hiciéramos un pastel, y agua. Ay, el agua de chaya con piña es deliciosa, con limón. Claro que sí. Limón o lima, como le dicen también en Europa. Y aquí, bueno, está con nosotros también unos alumnos contestando. Aquí dice Paues-000. Son nuestros alumnos que nos están haciendo favor de apoyar. Pero no sé si, Chef, quisieras complementar algo que salió hace rato sobre la diferencia entre el tomate rojo y verde. Ya nuestros compañeros hablaron de que el tomate verde, pues, es una variedad mexicana ácida. ¿Alguna otra diferencia entre el tomate rojo y el verde? Bueno, el tomate como tal, tomate verde es oriundo de México, de Norteamérica. En partes del norte se cultiva muchísimo también aquí en el Bajío. Y el tomate rojo, el jitomate, o la palabra jitomate es shitomatl, que shito quiere decir bolsa, y atl siempre es agua, por eso Quetzalcóatl, por eso Tlaloc, que es el dios de la lluvia, quiere decir bolsa de agua. Entonces, y nosotros, y lo explicábamos en uno de los videos,
Nosotros podemos asar nuestro tomate, nuestro jitomate, y cuando lo asas, aunque se rompa la piel, si no se rompe la membrana, sigue hirviendo dentro y se carameliza todo las azúcares que tiene dentro del jitomate. Y el tomate, la variante o la diferencia es que tiene muchísima pectina. Esta pectina cuaja rapidísimo y es un poco más fibroso. El jitomate es menos fibroso, tiene más cantidad de agua que el tomate y los sabores son totalmente diferentes. No podemos sustituir uno con otro. El otro es, lógicamente, mucho más ácido, pero tiene un sabor rico. Y lo que más me gusta del tomate verde, aparte del sabor ácido, que lo puedes complementar con un poco de azúcares o con el mismo asado que se va caramelizando, es cómo cuaja todo. O sea, es una mermelada, podríamos decir, hecha salsa, y el jitomate es agua, es súper fresco. Serían como las diferencias particulares. Y uno tiene cáscara, el tomate verde, tomatillo, tiene cáscara, y el jitomate no lo tiene, carece de, y es una el sabor es diferente, totalmente diferente. No, no tiene que ver. Es como la liebre y el conejo, se parecen, pero no son iguales. Está hecha de tomate rojo, tomate, jitomate, que le decimos aquí jitomate o jitomate guaje, aquí le decimos, o saladet, hay muchas variedades aquí también, pero ocupamos nosotros una que es ovaladita, que se llama jitomate guaje, y el jitomate bola son los principales variedades de jitomate que aquí usamos. En Europa hay muchísimos más, hay unos que yo me sorprendí que pesaban casi 1 kilo, dulces, deliciosos, y me preguntaban que por qué no podíamos hacer salsas con eso. Entonces les decía, bueno, pues házalo, haz 1 kilo de jitomate en la plancha, ¿no? Es un poquito difícil. Y el tomate guaje, que nosotros le decimos o saladet, pues es muy cómodo y aparte no tiene tanta agua como el bola. El bola tiene muchísima agua, el jitomate esférico. Y cuando tú haces la salsa, sale mucho más agua de lo normal y rinde un poco menos, pero también lo podemos ocupar, ¿eh? O sea, el sabor es lo importante. Y de hecho ahí viene un video muy, muy didáctico sobre este proceso que nos dijo el chef. Yo mismo aprendí mucho cuando lo estuve revisando. Por aquí Emanuel nos pregunta que si en la chaya existen semillas de esta hierba. Yo no estoy seguro si Emanuel lo pregunta para poderlo plantar en Europa o en otro lugar, pero ¿existen semillas? Bueno, regularmente nosotros lo conseguimos así que de forma natural. Es una muy buena pregunta para el segundo foro. Iremos con un ingeniero agrónomo y por supuesto, sí, porque exactamente sí. Al igual que algunas hierbas, algunos quelites, hay algunos chiles que tienen que reproducirse de forma natural, no se pueden cultivar si no pierden picor. Uno de ellos, importantísimo en México, el chile piquín. El chile piquín no lo puedes cultivar en parcelas enormes, ¿no? Tiene que crecer de forma natural, lo tienes que sembrar a la vieja usanza, tirando las semillas para que, si no, te juro que no pica, es así, increíble. De hecho, chef, aquí en México hay chiles de China, ¿verdad? Y proceden de China porque allá tienen otras técnicas, a lo mejor más industrializadas, más tecnológicas, pero tienen un pequeño detalle, no pican. Y no pican porque no se plantaron en un suelo que tiene las propiedades del suelo mexicano. Entonces, esos han sido luego los inconvenientes. Sí, no, pues, bueno, característica de un chile chino que ahorita, pues bueno, nosotros tenemos mucha costumbre de un chile que se llama chile de árbol, que es un chile pequeñito, o miracielo que le dicen también en esta parte del Bajío. No tiene mucho sabor, solamente pica. O sea, el chile asiático tiene esa característica, pica muchísimo, pero no tiene tanto sabor. El sabor se lo da el complemento de todas las verduras, vegetales y carnes, salsas que tiene. Aquí es muy importante para nuestra salsa porque es un tomate, una cebolla, un ajo y el chile. Y ese es el sabor de la cocina tradicional mexicana. Y también en el caso muy específico son dos. El chile de árbol, que es de nuestra salsa que se fríe regularmente, y el chile guajillo o chile cascabel. No espesa. Nuestro chile mexicano espesa y tiene sabor. El chile chino no espesa. Es un chile que tienes que espesar con otros agentes y tiene un sabor más tenue. No es muy, muy bueno porque, pues bueno, para un mexicano, pues siendo oriundo y probando chile guajillo toda tu vida y chile mexicano, pues sí notas la diferencia, ¿no? Exactamente. Y hasta Emanuel nos dice, la milpa está de nuevo de moda.
Pues es que la técnica es diferente, ¿verdad? Mari Carmen también nos dice si los tomates, ¿cómo hacer la salsa verde en España? Hay un video, ¿no? Sí, hay un video y saben que los tomates verdes nosotros conseguimos en la última, bueno, la última visita que tuvimos en este año justamente, los traen de Barcelona, sí se pueden conseguir, solamente hay que buscar el proveedor. Se hace, si quieres un tomate verde, tienes dos, en México lo hacemos de dos formas, una asado totalmente como en el video, en una plancha, a esperar, como les contaba, el tomate verde se oxida, se pone color café y se empieza a hacer aguadito. En ese momento ya podemos poderlo martajar en nuestro molcajete o en tu mortero o en dado caso con un mixer, que ya se ocupan mucho más que las licuadoras. Y pues bueno, tú le vas a dar el toque que tú quieras o complementar el sabor con un poco de azúcar, a lo mejor si tú lo sientes un poquito ácido, o con un poquito de sal para equilibrar la mezcla, y con el chile que tú quieras. Al tomate, el chipotle, por ejemplo, si se te complica conseguirlo natural, el de lata que se consigue en todas partes del mundo, el adobado, lo puedes mezclar con él y tiene un sabor delicioso, ajo y cebolla, así de simple es, y con cualquier ave o carne de cerdo es sensacional. Pero el tomate verde sí se puede conseguir en España. Yo me sorprendí, perdón, como dato cultural, la cantidad de ingredientes que conseguí en Suecia. Suecia tiene el jueves el día del taco, por lo menos en Gotemburgo, y hay una cantidad enorme de comerciantes árabes que llevan todo ese producto porque también a ellos les gusta lo picante y lo exótico. Y conseguí todo, tomates verdes, chiles poblanos, jalapeños, y la mayoría de estos vegetales o chiles se cultivan en Holanda. Entonces sí es posible ya conseguir productos mexicanos. Falta la técnica y en eso estamos nosotros. Ir a sus países, tratar de enseñar, tener clases presenciales para que no únicamente tengas el producto. Un amigo importador me decía, ¿para qué yo llevo tomate verde si no lo saben ocupar y no hay alguien que diga cómo usarlo? Entonces, por eso es tan caro, porque un kilo de tomate verde vale 16 euros, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, chef. Y también a Emanuel que nos aclara que en Barcelona se pueden conseguir materiales en la boquería. Entonces ya le hicimos ahí el comercial, pero sí muy importante. Sí, pero qué bueno que nos hizo favor de comentarnos esto. A precio de oro, dice. Sí, sí. Algo, chef, que también en el foro general nos causó mucha sorpresa, es un tema que tiene que ver con el uso del maíz en Sudamérica. En Sudamérica, pues conseguimos arepas, conseguimos otro tipo de materiales que se parecen mucho a lo que consumimos en México. Sin embargo, hemos platicado que lo que falta es el proceso de nixtamalización, que se dice ahí en el video. La ingeniero Rosalinda nos explica cómo se hace el proceso de nixtamalización, pero aquí en el foro, Roberto Atias, supongo que de Venezuela, nos dijo que gracias al curso pudo comprender por qué la harina pan de Venezuela se puede hacer una masa suave y con cualquier maíz molido de Argentina no. Quizás el secreto está en el proceso que se le realiza al maíz, ¿verdad? Entonces, platícanos, chef, ¿por qué es tan importante el proceso de nixtamalización para que los alimentos sepan con el sabor mexicano? Bueno, pues esa es la pregunta, como teníamos en su programa aquí muy famoso, que es de los 64,000, ¿no? O sea, la pregunta así de todo el mundo. Bueno, efectivamente nuestro proceso de nixtamalización es muy antiguo. Es maíz con un agente alcalino, con una cal viva, o nosotros ocupamos algo que se llama tequesquite, que es una sal de río, que de inmediato hace que el maíz se transforme, su almidón se haga flexible, cambia las moléculas del almidón, las transforma, y pues bueno, en lugar de ser arenoso, se hace chicloso. Entonces, es algo que ya es una costumbre todos los días, la mayoría de los mexicanos, porque no todos, pero sí muchísimos, en 90% podemos decir, come una tortilla o come algo con masa diario, porque es tu pan de todos los días. Hace poco con amigos y más con un historiador me decía que el símbolo de la desgracia en el pueblo azteca era la mazorca hueca. La mazorca que por dentro, la mazorca es justamente
donde está el maíz y donde están pegados todos los granos, esta mazorca de donde se desgrana el maíz, o el elote para nosotros en fresco, el maíz ya es ya está seco. Si estaba hueca o si algún chamán veía una mazorca hueca, quería decir desgracia, que iba a haber sequías, que iba a haber pues malas alimentaciones. Entonces, cuando un indígena rompe un bolillo o rompe un baguette o un pan de trigo, pues es una mazorca, lo interpreta como una mazorca hueca, ¿no? Entonces, por eso no lo querían comer, o es más por miedo que por otra cosa, ¿no? Entonces, nosotros seguíamos comiendo maíz, ¿no? Y seguimos comiendo maíz. Este proceso hace que justamente este maíz se haga flexible, tiende a ser amarillento, pero puedes asimilar, abre las cadenas de calcio y la puedes asimilar muy fácil en el cuerpo. Entonces se asimila al 100 el calcio. Es tan efectivo como la leche, ¿no? Por eso nosotros no tomamos leche, pero no había enfermedades de exactamente necesidad de sustituirlo. Simplemente el nixtamal sustituía la leche. Nosotros en la época prehispánica no se tomaba leche más que la materna y en ciertos rituales nada más, ¿no? Con ciertos animales nada más. Pues eso es ese proceso de alcalinización o de bacterificación del maíz, y pues bueno, sí lo transforma completamente. Un maíz seco y hecho polenta, como nosotros le decimos, pues no va a tener esas características y va a ser siempre arenoso. Nixtamalizado, que primero se tiene que secar, al igual que el maíz de la polenta, se seca, luego se nixtamaliza, se hace una cocción con agua y con esta cal va a desprender toda la cascarilla y solamente vamos a comer el grano, ya no la cascarilla, que también es muy difícil de hacer en el cuerpo, ¿no? En los intestinos. Y pues ahí tenemos ya nuestro masa, que decimos masa nixtamalizada o maíz nixtamalizado, y aparte no nada más podemos hacer tortillas, hacemos gran cantidad de cosas, y antes de hacer tortilla, podemos comer un pozole con este maíz nixtamalizado que también se vuelve cremoso, o en fresco, nosotros que le llamamos un elote asado o un elote cocido, o unos esquites, que ya es desgranado el elote en maíz, o en elote, perdón, fresco. Nosotros le ponemos, que es una piedrita que yo les comentaba que se llama tequesquite, lo vuelve amarillento y lo hace cremoso, rico, pero tiene la cascarilla, lo alcanzas a comer, muerde la cascarilla, pero tiene una sensación muy rica porque se vuelve cremosito el maíz. Entonces es muy rico, ¿no? Es parte de la cultura aquí en México. Gracias, chef. Y bueno, pues estamos ya casi llegando a la recta final de esta videosesión. Miren, nada más recordarles, pues ya vimos en el módulo 1, pues los elementos y un poco de la historia de la cocina tradicional mexicana. En el módulo 2 hablamos de las salsas de molcajete, la importancia del nixtamal, que es lo que acabamos de decir, las tortillas y sus derivados. Y a continuación, las siguientes semanas estaremos hablando del maíz, maíz parte 1 y parte 2. Cuéntanos, chef, ¿qué viene a continuación? ¿Por qué el módulo, le dedicamos 2 módulos enteros nada más al maíz? Nuestra frase favorita del mexicano es: sin maíz no hay país, ¿verdad? Eso es nuestra base de nuestra alimentación. Y pues bueno, se pueden hacer muchísimas cosas con la masa de maíz. Vamos a ver que si es más gordita, si es más delgada, si es más crujiente, si es un poco frita, si es únicamente asada, adquiere características diferentes. Entonces, nosotros le llamamos antojito mexicano porque es como nuestro fast food, podríamos decir, pero hecho al momento. Y es algo que nos distingue. Y no es todo en la cocina mexicana, pero cualquiera lo puede consumir. Esa es tu comida del día al día. Cuando tienes una urgencia, en lugar de comerte una salchicha, un hot dog, vas y te comes un sope o un guarache, que aparte de tener el maíz y que puedes asimilar el calcio, pues tiene una muy buena salsa de molcajete, porque eso es lo que le peleamos a la señora que hace estos antojitos. Una muy buena salsa de molcajete, le ponemos nopales, le ponemos cebollas, algún tipo de guisado o carne, y bueno, haces una comida un poco más completa. La cantidad de grasa que le ponemos o no, esa ya es otra cuestión, pero pues nos satisface, es rápida, es calientita, la comes con la mano, que es muy práctico, y pues bueno, en un pequeño espacio
esta señora puede hacer 50 cosas diferentes, ¿no? Entonces, vamos a darle la importancia, ver las características y sobre todo que sí es parte de nuestra cultura importante mexicana de todos los días, gastronómicamente hablando. Aquí hay una observación interesante de Sergio, de Argentina. ¿Sí? Dice que él teme que el maíz de Argentina no tenga las mismas propiedades. ¿Tú qué opinas, chef? Mira, excelente pregunta, Sergio. Sergio, lo que tendríamos que hacer es ver la variedad de maíz que tú tienes, hay que secarlo. Tenemos que hacer un trabajo de investigación y de laboratorio. Eh, si tiene, por ejemplo, el maíz amarillo, nixtamaliza totalmente diferente al maíz blanco. Aquí tenemos 58 variedades de maíz. Algunas funcionan mejor, otras no, por simples características o porque otras son regionales, eh, son de altura, por ejemplo, de climas más fríos, de climas más áridos. Tendríamos que verlo. Lógicamente, tendríamos que secar el maíz, desgranarlo, y ya cuando esté a punto, ya cuando esté totalmente seco, ver las cantidades de cal que se requieren. Tendríamos que hacer un trabajo de laboratorio. Yo considero, porque hace poco estuvimos en Biarritz, en Francia, y hay un productor de maíz rojo, que a mí se me hizo súper curioso, ¿no? Entonces, quedamos que en próximas fechas, que tenemos otra temporada por allá, vamos con el productor, le dije qué es lo que teníamos que hacer para, pues, desgranar el maíz y secarlo. Le dije, déjalo como cualquier maíz para forraje. Y pues vamos a hacer ese análisis y ese experimento. Pues nos falta tiempo, a lo mejor nos falta contactos y todo, pero podríamos hacer un intento para ver si ese maíz es viable o no hacerlo. Yo considero que sí. Lo que es falta de costumbre y tener exactamente ese proceso, estandarizarlo para que nos salga bien. Pues, podría ser también un buen reto, ¿eh? Para todo, para agrónomos mexicanos y para gente que le interesa la cocina mexicana. Yo creo que sería muy interesante, pero yo considero que sí, todo maíz se puede nixtamalizar. Nada más reacciona diferente, ¿no? Diferentes las características. Y también recordarles que cuando ingresen al módulo 3, en la bienvenida, en el inicio del módulo 3, están las recetas, está precisamente la información, está la documentación, está todo un material que les hemos preparado para que, como bien dicen por aquí, como Carmen, amplíen el vocabulario. La verdad es de que ni siquiera nosotros los mexicanos de diario, que no somos chefs, conocemos tanto vocabulario. De veras es impresionante la cantidad de vocablos. Muchos de ellos provienen de la lengua náhuatl. Por ahí, por cierto, hubo una pregunta bien interesante, ¿verdad? En el foro general sobre cómo se le llamaba al brazo del metate y se le llama, a ver, platícanos, chef. Metlapil. Metlapilli, si lo queremos ver un poquito más náhuatl, pero Metlapil quiere decir hijo de metate. Justamente es el hijo del metate con el cual es ese brazo con el cual se procesa los chiles, semillas también. Bueno, en seco o en húmedo se pueden hacer muchísimas cosas con el metate, lógicamente porque tienen más fuerza, pues son cantidades más grandes, ¿no? El mole se hace en metate tradicional. No puedes hacer un mole en molcajete porque no te da la fuerza que tú puedes aplicar en el tejolote. Es muy pequeña a comparación de la fuerza que tienes de todo tu cuerpo. Por eso se puede procesar cantidades más grandes y es mucho más fino. También se puede calentar y el metate es súper importante también en la cultura de chocolate, que quiere decir agua. Nosotros le decimos cuando algo está sucio, agua sucia o agua puerca, que le decíamos aquí. Quiere decir chocolate, que al principio era cacahuatl, pero después se convirtió en chocolate y nadie sabía por qué. Y eso lo vimos en el Museo de Lindt. Fíjate, sí, sí. O sea que nunca nos acabamos estos vocablos. Bueno, les vamos a dar por un espacio de unos 5 minutos la palabra si ustedes quieren opinar, nos quieren decir algo. Muchas gracias por algunas felicitaciones que nos han mandado tanto en el foro como aquí en el chat, pero no sé si alguien quiera expresar algo a través del micrófono. Los micrófonos están abiertos ahora. Algo que nos quieran decir, alguna recomendación, alguna duda adicional, con mucho gusto, estamos aquí a sus órdenes. No sé si alguien quiere hablar. Los veo muy tímidos hoy.
Bueno, pues mi nombre es Pilar, yo soy de Colombia, de Ibagué. ¿Sí me Pilar. escuchan? Sí, Pilar, perfectamente. Ah, listo. Y entonces yo tengo un negocio Ah, de mira. arepas rellenas, y quiero meter productos mexicanos. Entonces por eso me animé a tomar el curso, a aprender, porque estuve unas vacaciones allá en Cancún y me encantó la comida de ustedes, entonces por eso me interesa y quiero aprender mucho sobre la gastronomía mexicana. Gracias, Pilar. Antes de que te pase el micrófono, chef, pues damos un par de comerciales. El chef César estuvo en España, en San Sebastián, el año pasado. Este año ya estamos planeando visitar tal vez Bogotá, no estamos seguros si alguna otra ciudad de Colombia. Bueno, yo no voy, más bien va él, él es el experto. Y precisamente, Pilar, para personas como tú que desean ampliar un poco, eso es lo que buscamos, buscar un espacio en donde de manera práctica lo puedas hacer. Próximamente les mandaremos la información y las fechas. Al finalizar el curso les vamos a pedir acceso a una encuesta y ahí tendrán oportunidad de dejar sus datos por si quieren conocer más de estas visitas que vamos a estar haciendo. ¿Algo que nos quieras comentar, chef? Antes que nada, agradecer del interés por nuestra cultura, nuestra cocina mexicana, que amigos en el extranjero me han dicho, cuando piensas en México, ¿qué piensas? Dídeme dos frases que representen México. Bueno, tres. Una es fiesta siempre, otra es tequila y otra es comida. Entonces ahí estamos. Y te agradecemos mucho. Dime, por favor, Pilar, ¿qué te podemos ayudar? Con todo gusto lo haremos. Ah, bueno, Chet, muchísimas gracias. Pues es que yo había estado en Bogotá, yo vivo también en Bogotá y había estado buscando algo mexicano que me enseñara, pero pues no conseguí. Y por eso Próximamente estaremos ahí. es que quiero aprender a hacer bien burritos, tortillas y voy a un sitio, al otro, compro, los pruebo, pero siempre son diferentes. Pero pues yo quiero sacar lo propio. Sí, claro. Mira, bueno, la tortilla de harina, hay recetas de tortilla de harina con las cuales se pueden hacer. Eh, Tendrías que hacer, todo es em, un trabajo de laboratorio. Em, en estos viajes que he tenido oportunidad de hacer, sé y por buenos amigos y gente que nos invita que nada es por casualidad. No sale nada de la noche a la mañana. Tendríamos que hacer ese trabajo de laboratorio, es muy importante porque cuando haces trabajo de laboratorio, estandarizas tu producto, porque vas determinando las cantidades según cada muestra que vas haciendo. Pues mira, yo te puedo decir que lo importante en un burrito mexicano son los frijoles que se untan o las alubias, que también le decimos, bueno, le dicen en partes. Frijoles allá, ¿verdad? ¿Son frijoles allá también? Sí, señor. Sí. Los Sí, frijoles aquí que también. untas al burrito tienen que Pero ser, es que sí. aquí hay frijol verde y frijol seco. Frijol Yo, seco, lo tienes que hidratar, lo tienes que cocer y hay un sí, sí. procedimiento. Es más, si tú ya ves todos los videos, hay un video donde hacemos algo que se llaman frijoles charros, ¿ok? Esos frijoles charros, si tú los secas, les quitas el caldo y los licúas, vas a tener unos excelentes frijoles para un burrito. Ah, Entonces, puedes rellenarlo de lo que tú quieras, de mariscos, lo puedes rellenar, pero los frijoles, el queso y el guisado es súper importante en el burrito. Si tú ves un burrito o comes un burrito Tex-Mex, ellos te sirven arroz, frijoles y sabe a comino en cantidades industriales, sí. porque yo no sé, o sea, y te juro que una ciudad de Alemania y había un restaurante de cocina mexicana y lógicamente que no quería entrar, pero las personas que me acompañaban sí. Entonces vimos que había un compañero de nosotros, paisano, lo podemos decir, pero peruano, porque todos somos sudamericanos, somos centroamericanos, somos americanos en general. Me dice, oye, ¿eres mexicano? Sí, pues esto no sabe a México. Y todo sabe a comino. O sea, no sé por qué piensa que en México todo sabe a comino. No. Entonces, si nosotros quitamos eso, podemos tener un buen burro norteño con una buena carne asada, por ejemplo, una ensalada con un toque de lechuga, con un poco de vinagre.
a tu lechuga así aliñada, rica, con tus frijoles y tu queso, queda delicioso. O sea, busca en YouTube también algunos originales burritos mexicanos. Ponle ahí en el buscador, pero no te vayas por el primero, vete por los 3 o 4. Y lo que digo, y también comparto con mis alumnos que aquí nos están ayudando y que yo les agradezco muchísimo, es haz tu, haz tu propia receta. Haz lo que a ti te guste, porque cuando te guste a ti, les va a gustar a los demás. Entonces, si tú ves que en 4 videos manejan un estándar de buenos frijoles, buena tortilla de harina, bueno, ya está. Eso es lo que es la línea que yo considero que tú puedas seguir. Y pues bueno, aprovechando rapidísimamente, Ana Pau, Manuelito, les agradezco mucho que estén aquí con nosotros, nuestros alumnos de la Universidad de Celaya, que están también contestándoles a ustedes, y espero que te haya servido este consejo. ¿Fue bueno para ti? Bueno, señor, muchísimas gracias. Sin embargo, los conocimientos que he adquirido han sido muchísimos. Estoy feliz por las salsas porque ahora sí sé cómo hacer la original. Pero pues aquí no se consigue ni el metate ni eso en piedra, solo en madera. Sí, claro. No, mira, cada viaje que hacemos tratamos de investigar para acercar más esta técnica de cocina mexicana. Tendría que yo me encanta ir a los mercados, tendríamos que conocer su producto. Seguramente hay algo muy similar o alguna piedra con que se puede hacer. Aunque bueno, el mortero, nuestra técnica o nuestra forma de moler, podríamos decir, se llama martajado. Es desgarrar esos ingredientes. Que tengas todavía trozos grandecitos de tomate, de chile, para que te exploten cuando estés comiendo. Entonces, se puede hacer con un mortero. Yo recomiendo de piedra más que de madera, porque la madera se queda todos los jugos y los sabores se quedan ahí, pero en una piedra, un granito no, por ejemplo. Entonces, pues puedes hacerlo con un mortero de granito, hacer esta salsa martajada, y al final de cuentas no va a tener estas sales que tiene la piedra, pero sí va a tener estas características de martajado en tu salsa, y te puede quedar muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, chef. Gracias. Aquí lo espero, aquí tiene hospedaje ya desde ahora. Gracias, Pilar, con todo gusto, y estaremos muy contentos de estar con ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, pues nos estamos entonces despidiendo. Muchas gracias a quienes acudieron el día de hoy: Armando, Pilar, Adriana, Carmelina, Daniela, Emanuel, Gustavo, M. Carmen, Sergio, Tarabi, Karina, que creo que ya se fue. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Ha sido un verdadero honor y un verdadero placer. Nuestro siguiente webinar, nuestra siguiente transmisión, me parece que es el día 16, otro martes, igual, 1 de la tarde de México, 8 de la noche de España, aunque me parece que vamos a cambiar en México el horario. Creo que es el día siguiente, creo que es el 17 de octubre. Pero bueno, por ahí, si ustedes se fijan, en el correo siempre les mandamos un convertidor de zona horaria para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Ver cuál es el horario en su país. Aquí algo nos están comentando mientras vienen nuestros alumnos. Gracias, Sergio. Muy, muy agradecidos con ustedes. Pues aquí vienen nuestros alumnos también para que los conozcan. Ahí ustedes vieron Paues-000, la próxima vez les vamos a poner Universidad de Celaya, pero bueno, son ellos dos, que son uno de nuestros mejores estudiantes. Pásenle, por favor, y muy, muy aplicados aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Gracias, muchachos. Y pues buenas tardes, buenas noches. Por ahí continuamos y buen provecho. Buenas noches, tardes. Buenas noches, buenas tardes.